Bienvenidos a Mr. Reddit. Hoy hablaremos de... ¿Qué es lo más extraño que pensaste que estaba bien y terminó siendo un problema médico? Un dolor agudo al azar encima de mi oreja derecha y mi lengua se curva ligeramente. Pensé que era solo la vejez. Pero el doc lo reconoció instantáneamente como algo muy malo. Ahora el cáncer se ha curado durante 7 años. Mi dentista me pilló y me dijo que fuera a un otorrinolaringólogo. Tenía cáncer de VPH en etapa 2 en las amígdalas. Fue un ciclo de tratamiento brutal, pero funcionó. Si eres lo suficientemente joven, vacúnate. Es una puta lástima que no se lo den a nadie mayor de 45 años. La generación X está condenada. Aprendí que el 70% de los cánceres de cabeza y cuello están relacionados con el VPH. Hasta los 16 años pensaba que todo el mundo tenía calambres estomacales unas cuantas veces al día. Resulta que soy intolerante a la lactosa. Mi profesora de matemáticas de 5º grado pensó que la odiaba porque siempre tenía calambres estomacales y pedí ir a la enfermería. No, era solo el periodo después del almuerzo, donde la leche era la única opción para beber, y resultó que había desarrollado intolerancia a la lactosa. Incluso fui al médico y le dijo a mi mamá que me lo estaba inventando. Fue la secretaria de la escuela quien se dio cuenta. Esto me recuerda cuando mi amigo descubrió que era intolerante a la lactosa. Pensó que era totalmente normal tener burbujas en el estómago y diarrea si se bebe demasiada leche, porque eso le pasa a todo el mundo. Le dije que yo puedo beber tanta leche como quiera y no tener calambres, ni hinchazón, ni nada por el estilo. Él no me creyó. Así que preguntamos por ahí y así fue como descubrí que la mayoría de los nativos son intolerantes a la lactosa. No yo, sino uno de los amigos de mi hermano en la escuela secundaria. Este amigo era un tonto, siempre haciendo chistes tontos, pero amigables que hacen reír a las familias en su conjunto, en definitiva, una persona genuinamente divertida. Un día tomó los lentes de mi hermana y estaba actuando como ella solo para hacer una pausa por un momento y luego decir espera. ¿Así se supone que deben verse las cosas? Mi hombre necesitaba gafas y se enteró por ahí. Me alegro de que el universo se haya inclinado hacia él de manera positiva hasta donde llegó. Si esto hubiera sucedido recientemente en una escala mucho menos grave. Me acerco a los 30 y nunca he tenido anteojos. Visité a un oftalmólogo varias veces a lo largo de mis 20 años solo para comprobarlo, pero mi visión siempre estuvo bien. Un día, hace unos meses, uno de mis compañeros de trabajo insistió en que me probara las gafas. No sé por qué lo hice, pero me alegro de haberlo hecho porque mi visión ha empeorado mucho y no me di cuenta hasta ese momento. Fue tan gradual que no me di cuenta. Pasé toda mi vida sin anteojos hasta que fui a MEPS, un lugar donde te hacen evaluaciones médicas, cuando me uní a la Fuerza Aérea a los 21 años. Me hicieron un examen de la vista y me preguntaron cuál era mi graduación y no tenía idea de cuál era. Estamos hablando acerca de... Supuestamente, debes poder ver claramente a más de 5 pies delante de ti. Llorando de la risa. Este era yo. Tenía una vista de mierda desde que era niño. Aunque no lo sabía. Sucede tan gradualmente que no te das cuenta. Mi mamá nunca nos llevaba a los chequeos. No tuve ninguna cita con el dentista ni con la óptica hasta que comencé a hacerlo yo mismo cuando era adulto. 34 años lleva mi hijo a su primer chequeo. Entro con él y el optometrista dice, oh, parece que tu papá va a necesitar anteojos. Estoy como, oye, ni siquiera hice una cita para mí, mis ojos están bien. Entonces ella revisa a mi hijo y le da un diagnóstico perfecto, 20 de 20. Impresionante. Ella me dice que me va a poner a prueba ahora. Baja esa cosa del probador y en unos pocos movimientos, santa mierda, nunca lo había visto tan claro en mi vida. De hecho comencé a llorar. Luego me dice que mis ojos tampoco están alineados y me pregunta si alguna vez podría ver imágenes de ojos mágicos. Dije que no. ¿Qué tal el 3D en una 3DS? No otra vez. Bueno, por eso. Entonces termino con una receta. Conseguí mis anteojos unos días después y mi vista ha mejorado mucho desde entonces. Un día pensé que me había desgarrado un músculo jugando con mis perros. Una semana después finalmente voy al hospital porque el dolor está empeorando.
Resulta que sufro de una afección genética de coagulación sanguínea y tenía un coágulo de 2 pies en la pierna y múltiples embolias pulmonares en los pulmones. El doctor estaba realmente sorprendido de que estuviera viva. Un tipo con el que solía trabajar me acredita por haberle salvado la vida en una especie de situación relacionada. Ambos hacíamos CrossFit en ese momento. Yo era un exatleta universitario y él era un ex marino, por lo que ambos conocíamos el trabajo duro y que puede hacerte sentir dolor, pero también nuestros propios límites. Se estaba quejando del músculo de su pantorrilla y pensó que estaba distendido, y me lo mostró. Tenía lo que solo podía describir como una hendidura, y un bulto uno al lado del otro, y le dije que debería ir a urgencias porque casi parece como si se hubiera desgarrado un músculo. Fue y resultó que tenía un coágulo enorme, y la hendidura se debía al hecho de que todo el tejido ahí carecía de sangre, y había un charco de sangre aguas arriba. Tuve el peor dolor de estómago durante unos días, pero lo atribuí a una indigestión y gases. Se puso tan mal que estaba en el tribunal y apenas podía levantarme para hablar con el juez, y comencé a sudar frío en la sala del tribunal. Así que en el camino de regreso a la oficina pasé por atención de urgencia. Y unas cuantas exploraciones después aparentemente tenía coágulos de sangre en el hígado y el vaso. Unas cuantas inyecciones muy dolorosas y una estancia en el hospital después, todo estuvo bien. Nunca supimos por qué, excepto que recientemente un gastroenterólogo me preguntó si alguna vez me habían dado un puñetazo en el estómago, y de hecho, yo era portero en ese momento y habitualmente recibía golpes fuertes en el pecho y el estómago. Entonces esa es mi teoría actual. Lárgate de este hilo si tienes ansiedad por la salud, jajaja. Cuando era niño tenía ansiedad y mi corazón se aceleraba rápido. Lo sentía como un colibrí en mi pecho y se detenía abruptamente y retomaba un ritmo normal después de unos minutos. A los 23 años tuve una mala reacción a un antidepresivo tricíclico llamado imipramina y me llevaron de urgencia al hospital. Me hicieron un electrocardiograma y esa frecuencia cardíaca rápida era un defecto congénito conocido como síndrome de Wolff-Parkinson-White. Básicamente, tenía un accesorio o un segundo sistema eléctrico en mi corazón que causaba un cortocircuito ocasionalmente y mi frecuencia cardíaca se disparaba. Se curó mediante un procedimiento que utiliza ondas de radio para formar tejido cicatricial alrededor del ganglio accesorio porque el impulso no podía atravesar el tejido. No hay problemas desde entonces. Una solución médica un poco ruda. Fue necesario que mis pulmones colapsaran a los 17 años antes de que los médicos se dieran cuenta de que no estaba respirando lo suficientemente profundamente como para expandir la mitad inferior de mis pulmones, básicamente durante toda mi vida. Me preguntaron por qué nunca me quejaba de dificultad para respirar. Nunca supe que se suponía que respirar fuera más fácil de lo que estaba experimentando. Todos simplemente respiraron profundamente, jajaja. Igual yo, pero me lo diagnosticaron a los 40. He contado esta historia antes y la gente se ha asustado al reconocer también los síntomas. Correr en el gimnasio siempre fue muy doloroso para mí de niño. Especialmente al aire libre en días fríos. Dolores como cuchillas de afeitar y tos durante días después. Mi profesor de gimnasia y otras personas a las que se lo conté me dijeron que estaba en mal estado. Lo mismo le pasó a mi hija, y le conté lo que me habían dicho, pero recordando lo doloroso que era, busqué en Google si había algo que pudiera hacer mientras tanto para que no le doliera tanto. Y así fue como aprendí que podía ser asma. Rechacé la idea yo mismo varias veces y seguí modificando mis términos de búsqueda, pero el asma seguía apareciendo. Fuimos a nuestro médico y ambos nos diagnosticaron. Es una especie de locura, ya que hay casos graves en la familia. La primera vez que hice ejercicio después de usar un inhalador, me sentí mareado por tener realmente oxígeno al esforzarme.